por lo que empezamos a ver que necesitábamos un mediador en nuestra relación y la historia de la niña. Considerando que la niña se dirigía bastante a la cámara, pensamos que se podía hacer una buena estrategia y la dejamos entonces a solas con la cámara. Esta sesión, como les digo, fue cumbre porque en esta sesión la niña devela el núcleo de su dificultad. Aquí en esta diapositiva les presento el texto que la niña nos dijo a través de la cámara. Ella lo que hace es, se acerca a la cámara, pone una silla totalmente frente a la cámara, toma el palo de agua y empieza a hacerlo sonar. Se presenta a la cámara, le dice, había una vez, o sea, como si estuviera contando un cuento, había una vez una niña que se llamaba, dice su nombre, y un día le dijo a su padre que se fuera a casa de ella. Empieza a hacer sonar el palo de agua, empieza a hacer sonar el instrumento. Y dice, a la casa de mi tía, y mi tía empieza a ponerse un poco nerviosa la niña, menciona el nombre de la tía, se puso a llorar. Baja la niña el tono de la voz y hace un sonido fuerte el instrumento, es decir, empieza a tocarlo fuertemente. Continúa diciendo, un día mi papá y mi mamá estaban en la casa y yo estaba en la barriguita de mi mamá. Hace sonar el instrumento. Algo curioso acá es que ella empieza a sonar el instrumento como si estuviera tocando una melodía de música bailable. Empieza a decir, me duele la barriga, y entonces mi papá llamó al médico, y entonces empezó a empujar y a empujar y a empujar, y la niña empieza a empujar también con el instrumento musical. Y entonces es mi mamá, y empieza a empujar y empieza a mostrarse enojada, como si estuviera empujando el instrumento con rabia. Y entonces mi mamá, cuando empujó, nació un bebé, o sea yo, menciona su nombre. Y mi papá dijo que se llame, dice el nombre, recuerden lo que les decía cuando le apliqué el FTP, entonces menciona el nombre simple, no el nombre compuesto. Y mi mamá dice, no, yo quiero que se llame, y menciona el nombre compuesto, el que yo le había dicho equivocadamente al momento de iniciar la evaluación. Y no nada, entonces mi mamá dijo, bueno, que se llame fulanita de tal, también un poco con voz de enojo. Entonces me bañaron para quitarme la sangre, como cuando uno nace y le quitan el ombligo, me vistieron y entonces sigue haciendo sonar el instrumento. Y entonces mi mamá dijo, está bien, menciona la niña. Y entonces como mi mamá salía mucho a rumbear, y entonces dijo, me separo de ti porque tú no me dejas salir a rumbear. Aquí en Colombia usamos el término rumbear para referirnos a salir a bailar, a salir a divertirnos, ¿bien? A salir de fiesta. ¿Acaso es que me tengo que quedar a cuidar a la niña? Y hace esta entonación. ¿Acaso es que me tengo que quedar a cuidar a la niña? Con una voz un poco irónica. Y eso son solo bobadas de niña. No, no es eso. No le vaya a decir. Empieza a mencionar nuestros nombres. No le vaya a decir a fulanitas que yo dije eso. O sea, que eran solo bobadas de niñas. Pero cuando mi papá se durmió, ella se puso una falda de jean, me estoy inventando esto para que me entiendan, dice, y entonces salió a rumbear. Mueve el instrumento, nuevamente, pero ahora con más fuerza, tarareando una melodía de salsa, de las que pues se acostumbran a escuchar acá. A la mañana siguiente, cuando mi papá se levantó, la vio a ella llegar toda borracha y le dijo, me separo de ti, tú no cuidas a la niña, ¿no ves que ella nació de ti? Lloró y dice, fin. Bien, todo esto frente a la cámara, pues decimos que es una sesión muy importante porque es donde por primera vez la niña no solamente nos da el núcleo de su problema de abandono de la madre, sino que también expresa todo su dolor, toda su ira frente a esta situación. Además, tengamos en cuenta que en la primera sesión ella nos hablaba de un hogar ordenado, limpio, y acá nos empieza a mostrar cómo hay una madre que deja sus obligaciones de madre pues por irse a hacer un rol fuera de su lugar, que es el de irse a bailar dejando a su bebé pequeña. En la sesión 8 se retoma la narración de la niña expresada frente a la cámara, ante lo cual ella acepta lo que dijo, pero vuelve a inhibir su emoción. O sea, ella no muestra ninguna expresión ni de tristeza, ni de enojo, ni nada de lo que se había manifestado anteriormente.
Se connota la expresión de emociones en relación con la historia, es decir, le empezamos a mostrar que no hay nada de malo, que ella sienta todo eso, que en ningún momento es malo sentir incluso ira, incluso frustración, incluso situaciones de odio frente a alguien tan importante como la madre, y que, o sea, empezamos a quitarle la connotación moralista y negativa que tienen las emociones. Sin embargo, la niña guarda silencio, por lo que se explora entonces la utilidad de empezar a expresar emociones, cuáles son las consecuencias, qué nos pasa cuando nosotros nos guardamos las emociones. Expresa de manera ansiosa el sentir pena, o sea que le da pena manifestar sus emociones, ante lo cual se le connota el espacio de confianza construido hasta el momento, pero aún así manifiesta que no quiere hablar de su historia. Mediante esculturas musicales, que son otra técnica musicoterapéutica, se le muestran las consecuencias a futuro de la estrategia de ocultamiento emocional y se le intenta, y el intentar olvidarlas sin elaborarlas, o sea, ya no solamente en voz, sino ahora lo hacemos con instrumentos musicales. Usamos la silla vacía, que pues la conocemos también en psicología, sin embargo pues la menciono, es cuando colocamos un espacio vacío en una silla y allí ubicamos un personaje o una situación determinada al cual nos podemos referir con un poco más de tranquilidad. Usamos la silla vacía con instrumentos, es decir, en la silla vacía colocamos ahora es un instrumento tangible y se le pide que exprese sus emociones ante su historia. Ella escoge la flauta y le hace sonar de manera triste, a lo que agregan con sus palabras sentir miedo. O sea, en este momento es la primera vez que la niña expresa explícitamente de sus labios el miedo. Ya lo había expresado con el instrumento, ahora lo hace con sus palabras. Y es el miedo de que ella tiene que las otras personas se vayan y nunca vuelvan. Manifiesta su deseo porque sus papás vuelvan a ser pareja, es decir, que ella vuelva a tener a su mamá y a su papá juntos. Y su miedo, pues porque esto llegara a no ser así. Como afrontamiento del miedo, fantasea con que algún día esa situación se dará, es decir, la niña nos muestra situaciones que ya nos había mostrado antes, pero ahora lo hace explícito, y es que ella tiene la fantasía de que su mamá y su papá van a volver a estar juntos algún día, y se reafirma y se afianza en ello. Manifiesta llorar a solas por esta situación, nos dice que en las noches ella cuando se acuesta empieza a llorar, y entonces se aborda su historia y se refiere que le genera tristeza y dolor el que la madre la haya dejado por la rumba. Fíjense esta parte. Y que alguien se separe le da disgusto, o sea, que pensar que sus tíos se separan le genera enojo. Mediante la pregunta reflexiva, la niña refiere que ella llora mucho y le gustaría preguntarle al papá por qué se separaron. Fíjense que vuelve y aparece aquí la pregunta que antes había puesto en la historia de otros. Bien, en la 9ª sesión, la niña refiere que durante la semana conversó con su padre sobre la separación. El padre le dio explicaciones de cómo se había separado. Vuelve y se reafirma que pues, se había separado porque la mamá quería pues hacer una vida sociable más activa y porque se había enamorado de otro hombre. Se explora también la relación de percepción que ella empieza a tener sobre la separación de los padres, y ella sigue manifestando que desea pues que los padres estén juntos y que se siente muy triste porque la madre no la cuidó, pues, precisamente haberse ido de rumba y haberse ido con otro hombre. Se le invita a expresar las ideas y emociones por las cuales llora por la noche mediante una expresión simbólica. En este caso ella escoge el tambor. El tambor en términos musicoterapéuticos también se asocia mucho a la figura materna. Fíjense cómo ella empieza a usar el tambor y empieza a tocarlo con mucha fuerza. Esa también fue una sesión muy significativa. La niña empieza a tocar el tambor con mucha fuerza y empieza a decir lo siguiente. Empieza a preguntarse por qué me dejó, por qué se fue, y me pide que le ayude. Llega un momento en que se inhibe y me pide que le ayude a decir lo que ella no puede decir abiertamente con palabras. Y lo que ella empieza a mencionar al oído es: ¿por qué dejaste a mi papá? ¿Por qué pensaste que yo no te iba a necesitar más? ¿Por qué si yo te quería tanto te fuiste con otro hombre? Tú hiciste sufrir mucho a mi papá. ¿Por qué no quisiste ser mi mamá?
Finalmente se le pide a la niña que ahora haga el mismo ejercicio tocando el tambor, pero ahora diciéndolo con sus propias palabras. En este momento, pues ustedes se imaginarán, fue una sensación de mucho dolor lo que la niña expresó en ese momento y también acompañada de mucho odio. O sea, era una sensación ambivalente de amor y odio frente a su madre. Y allí la niña empieza a hacer un ejercicio de invitación al perdón. O sea, a perdonar a su madre por todo lo que le había sucedido. La sesión, pues finalmente hubo un cierre por final de año y al siguiente semestre reiniciamos preguntándole a la niña qué era lo que le había resultado más significativo. Es decir, fíjense que aquí ya tenemos una elaboración de ciertos significados, pero unos significados identificados, y la niña empieza a decir que le habían sido significativas 4 sesiones, en el respectivo orden en que aquí aparecen. Primero, cuando conversó con la cámara, es decir, la sesión 7. Segundo, cuando tocó los tambores hablando con la mamá, es decir, la sesión anterior. La canción de los pollitos unido a la dramatización del abrazo. Y cuando hizo la canción sobre no querer que se fuera la novia del papá, o sea, en el respectivo orden de importancia. Refirió que como aprendizaje del proceso encontraba la importancia del abandono de su madre y la separación de sus padres como núcleo central de lo que le sucedía. Todo ello desde la fantasía de tener una madre que la quisiera y que la protegiera. Aquí en este momento la niña continúa todavía con esa fantasía. ¿Se acuerda entonces a partir de esto la presencia del padre en el proceso? En este caso se invierte un poco, generalmente los papás entran un poco más hacia el final, pero en este momento la niña, fíjese, estamos en el paso 5, el ingreso de los padres es el paso 7, pero consideramos en ese momento que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a desmontar precisamente esa fantasía. Bien, y una forma, pensamos, de hacerlo era confrontándolo directamente con el padre. En la siguiente sesión 11, ingresa el padre y pues tenemos como objetivo el facilitar la expresión emocional de la niña y la reelaboración ya de su historia de vida en relación con la madre. De manera curiosa empezamos a encontrar que el papá tenía la misma fantasía de la niña, construir un hogar con la madre de ella. O sea, esto hacía por supuesto que la niña siguiera alimentando tal idea. El papá había vuelto a intentar unirse a ella, incluso le había pedido que se casara con él. La madre en este momento tiene otro señor, no el mismo con el cual por el cual los había abandonado, pero tiene otro hombre y pues ya ha decidido establecer una relación con él, incluso tener otro hijo. Mediante preguntas confrontativas y reflexivas se lleva a redefinir esta idea entre padre e hija, valorando su realidad actual, es decir, empezando a mostrar qué es lo que tenemos, con qué contamos, por qué nos hacemos esa fantasía. Y aquí aparece nuevamente la idea del padre la idea del padre sobre el abandono, el temor que él tenía de que su hija viviera la misma historia y cómo él incluso pretendía resolver su historia de abandono a partir de resolver la historia de la hija consiguiéndole una mamá a la hija. Posteriormente, entonces, empezamos a hacer un ritual de cierre para que tanto padre como hija empezaran a hacer un cierre de su historia de abandono y al mismo tiempo empezaran a perdonar, dejando atrás todos los momentos dolorosos y empezando a resignificar las ofensas. Esto lo empezamos a hacer a través de un ritual inicial, de empezar a autoobservar las situaciones que nos habían sido dolorosas, que necesitábamos dejar atrás, usando la silla vacía con instrumentos musicales. Empezamos a utilizar el instrumento musical y a potencializarlo como objeto simbólico y transicional. Posteriormente se continúa con el ritual de cierre, durante el cual se expresan no solo las cosas que deberíamos dejar atrás, sino entonces ahora las alternativas de solución frente al dolor. Listo, esta es la situación que nos tocó vivir. ¿Cómo la podemos significar? ¿Qué significados afloran allí? ¿Cómo podemos movilizar esos significados? ¿Qué nuevos significados podemos establecer? ¿Y qué cosas diferentes ante esa misma situación podemos empezar a emprender? La niña inicialmente deja ver con claridad su mecanismo de evasión, es decir, no quiere hablar de eso nuevamente, quiere olvidar todo, pero posteriormente, mediante la reflexión, de manera más fácil que antes, encuentra que es
posible e importante dejar hablar a su tristeza. Es una expresión que ella misma menciona, mediante el reconocimiento de la importancia de preguntarle a su cuerpo y escucharlo. Es muy lindo cuando esa niña empieza a decir, mi cuerpo me habla, yo puedo escucharlo, mi corazón, y empezar a sentir que estoy triste. Incluso hace algo hermoso en esta sesión y es que le aconseja incluso a su papá de cómo puede empezar a escuchar su cuerpo, ¿no? En cómo debe empezar a escuchar sus emociones. Es una sesión muy linda porque padre e hija empiezan pues a apoyarse mutuamente y empiezan a darse soluciones. Es muy lindo también porque la niña en este momento incluso le empieza a dar soluciones al padre cómo desprenderse de su historia, en términos de las significaciones anteriores. En la sesión 14 se chequea la movilización emocional y cognitiva de las estrategias de afrontamiento utilizadas hasta el momento, derivadas del ritual. Acá hay un lapso y coincide con Semana Santa. Ellos se van a Semana Santa, entonces les pedimos que hagan un ritual fuera de sesión, y acá llegamos a chequear qué pasó con eso. Emerge en el padre una pauta sobreprotectora, es decir, una tendencia a relacionarse con los demás de manera sobreprotectora, y de dependencia con el primo, pasando a la redefinición de su rol dador frente a los demás. Esta posición que la asumía de padre de la sobrina, incluso quitándole toda responsabilidad al primo, mantenía vínculos de dependencia económica con el primo, tenía una relación coercitiva con el primo, como ya lo vimos, basada en chantajes, manipulaciones y amenazas que este señor le hacía con respecto a su vida económica, y como a cambio y chantaje le pedía, pues de cierta manera, que se hiciera responsable de su hija, que prácticamente si él no se hacía responsable de esta niña, la niña quedaba en abandono. Situación que pues obviamente lo movilizaba a él bastante. En la niña se hace conocimiento explícito del origen de su dolor e ira relacionados con el abandono de la madre, de lo cual se deriva su agresión a sus compañeras. Ella tenía una relación difícil, recordemos, era uno de los primeros elementos a considerar en la evaluación. Ella tenía dificultades con las compañeras porque consideraba que sus amiguitas que tenían mamá y papá juntos eran felices y ella no. Empezamos entonces en ese momento a redefinir la felicidad, cómo ser feliz no solamente es tener una madre o un padre. Y allí sucede también algo muy importante, y es que la niña en ese proceso de redefinición empieza a ver que el padre era un elemento fundamental en su vida, que el padre cumplía ambos roles, de papá y de mamá, y que no necesitaba ella de una madre para ser feliz, dado que tenía todo el amor y todo el apoyo del padre. También empezamos a trabajar allí lo que fue la relación de las dos historias, cómo el padre había sido abandonado, cómo esta niña es abandonada, y cómo empezar a mostrar que aunque tenían una significación similar, eran dos historias diferentes. Cómo padre e hija podían empezar a independizarse en ese sentido. Luego nos dedicamos a la construcción de una nueva significación de ser padre, de ser madre, continuamos connotando el rol del padre en la vida de la niña. La niña descubre que el padre ejecuta las funciones de que el padre ejecuta ambas funciones, lo que ya habíamos empezado a dejar ver en la sección anterior, y en esta sección hace la niña algo importante, y es que valora plenamente el rol del padre, ¿no? Hasta el punto de que ella misma llega a explicitar que si bien es cierto, como todos necesita una mamá, esa mamá él la puede encontrar en él. Se genera entre ellos un nuevo estilo de comunicación basado en el trato abierto y de confianza, en el cual hay cabida para compartir emociones, resolver dudas y darse apoyo mutuo. El padre empieza a darse cuenta de una cantidad de emociones que había en la niña y que él no conocía, y empieza a entender muchos de los comportamientos de su hija. El padre pues identifica que su propósito de tener una pareja es el de contar con una mujer que lo apoye y lo ayude a salir adelante. Es decir, que lo ayude a resolver todas sus situaciones difíciles y sea un apoyo para él. Refiere que le había propuesto matrimonio a la madre de la niña, lo que alimenta la fantasía de la niña respecto a ello y que pues no es pertinente seguirlo haciendo. Pero empieza a descubrir que, dado el propósito que él tiene de una pareja, esta mujer no es lo que él esperaría, no es la mujer que le podría brindar apoyo, que le podría brindar un cierto
una cierta capacidad de lucha, de acompañamiento para salir adelante, sino que sencillamente era una falsa ilusión que él mantenía para resolver los abandonos de su pasado. Empieza a considerar la necesidad de realizar una reorganización de la estructura familiar y al darse cuenta de la relación que tenía con el primo y de cómo él había tendido toda su vida a evitar las relaciones de dolor, tanto a sí mismo como a su hija e incluso a su sobrina. Llegadas a estas reflexiones, se completa el ritual de cierre que habíamos iniciado en las sesiones anteriores. En la sesión 16 se realiza la sesión de cierre del ingreso del padre al espacio de la niña, es decir, el padre sale y nos quedamos nuevamente solamente con la niña, ante lo cual la niña refiere haber podido perdonar a la madre, ante lo que se siente liberada, esa es una palabra que ella usa, al haberse descargado las emociones de rabia que sentía por ella, y que sabe que no le sirve guardar sus emociones como en un cajón. Ella dice, yo antes guardaba mis emociones así como en un cajoncito y no las sacaba. Muestra el baúl donde nosotros pues guardamos los instrumentos, y refiere que su cuerpo le habla y que ella ya sabe escuchar. El padre comenta que aprendió a ver las cosas desde diferentes puntos de vista y que ha empezado a desatarse emocionalmente también de la relación con el primo y ha empezado a independizarse económicamente de él, hasta el punto de que empieza a buscar una casa independiente donde vivir con su hija y empieza a identificar en su novia, ya no desde la ambivalencia sino un poco más desde la certeza, una persona que sí lo puede ayudar y que sí lo puede complementar en sus metas y sus expectativas de progreso. Comenta haber sentido que el ritual le ayudó a dejar atrás y a encontrar nuevas posibilidades diferentes para afrontar la misma situación. Comenta sentirse satisfecho por haber conocido aspectos de lo que su hija pensaba y sentía, como les decía, cosas que pues antes no había conocido. Y se despide al padre del proceso de la niña. Nos quedamos nuevamente con la niña y en la siguiente sesión la niña expresa, mantiene expresando que se siente liberada, descargada, incluso hace uso de sus manos de manera simbólica para expresar cuando ella se sentía triste y enojada, como una expresión así, y que ella ahora, cuando ella sentía su cuerpo, su pecho apretado, ella puede empezar a darse cuenta de eso y empieza a soltarse, a liberarse, empieza a tranquilizarse. Y nos empieza a mostrar cómo, incluso es algo que vemos no solamente por lo que ella nos reporta en sesión, sino lo que empezamos a ver también en otras clases del programa, en otros espacios del programa, que la niña cuando tiene dificultades con una compañera ya no pelea con ella, ya no es agresiva como lo hacía antes, sino que ahora expresa frases como esta, dice, no tienes derecho a hablarme así ni a pelearme de esa manera. Es decir, la niña empieza, sin que se lo hubiéramos enseñado, a encontrar una forma asertiva de comunicarse con las otras niñas, aunque las otras niñas la estén amenazando o la estén gritando. Refiere que en ese momento recuerda cómo se le enseñó que cuando uno se siente apretado, recuerda la sesión del abrazo de los pollitos, uno se puede liberar, que tiene esa alternativa. Y que la forma que ella ha descubierto de hacerlo es expresando lo que siente y piensa, lo que le gusta y lo que no le gusta. Comenta una discusión que presenció en días anteriores entre su padre y su primo, dado que las relaciones ya se estaban empezando a movilizar hacia la desunión, que ella los vio peleando. En otro momento ella se hubiera sentido muy triste, muy acongojada, incluso amenazada, y en este momento, cuando los ve peleando, ella piensa, voy a soltarme, voy a dejar mi tristeza, incluso dice una frase muy linda, dice, tristeza, déjame en paz. Se le connota su ejercicio de la capacidad que empieza a tener de escucharse a sí mismo, diremos esto es un recurso, y al diferenciar sus emociones de las del papá. Con ayuda de los instrumentos y el papel en la obra, la niña explicita sus recursos, que son capacidad de perdón, en palabras de ella misma, inteligencia, escucharse, expresión de emociones y fortaleza para realizar lo que ella ha dicho. Yo tengo que resolver mis problemas, es decir, lo dice ella misma. Hago aquí una aclaración. Cuando hablamos de su papel en la obra, como ustedes pudieron ver en el video, en la segunda parte del video se ven las niñas, en un momento de una obra musical, el cierre del proceso de cada año
nosotros lo realizamos con la puesta en escena de todo el trabajo, tanto artístico como psicológico. Como ustedes pudieron ver, los niños mencionan un personaje como la valentía, la sencillez, la confianza, la vanidad, etcétera. Cada niña, perdón, cada niña tiene un personaje en la obra de acuerdo con lo que ha tenido que trabajar. El papel del personaje de esta niña en la obra fue el perdón, precisamente, su personaje era el perdón. Ellas ponen en escena, perdón, su capacidad artística, pero también las movilizaciones psicológicas que han hecho. Nuestra profesora de teatro elabora el guión sobre la base del trabajo personal de cada una de las niñas. En la sesión 18 se realiza una sesión de precierre, realizando un ejercicio de escultura y dramatización musical, técnicas de musicoterapia, en la cual ella representa y fortalece los recursos encontrados en la sesión anterior. La niña hace uso de las maracas, el tambor y la flauta y el palo de agua. Representa mediante ellos su redefinición de las emociones como positivas y no como negativas, como antes solía verlas. Cree ahora que las emociones son cualidades porque ellas nos enseñan cosas, por lo que se complementa con su comprensión de las emociones, aclarando que estas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que dependen del uso que le hagamos de ellas. Fijémonos que para una niña de 7 años llegar a estas conclusiones es un proceso pues bien interesante. En la sesión de cierre, la niña se muestra un poco inquieta. Al principio, de hecho, no quería entrar a la sesión, se queda en el patio jugando, va de la sesión. Y al entrar finalmente a la sesión, bueno, esto es algo que también lo empezamos a encontrar durante los ensayos de la obra. Y cuando se le confronta a eso, ella explicita que es que no quiere despedirse. En ese momento le pedimos que haga uso de su emoción precisamente para realizar la actividad de despedida, es decir, que no se las guarde, que las use como recurso y que las ponga en acción a partir de un ejercicio que hacemos en la cual la niña elabora una carpeta y guarda en esa carpeta todas las actividades significativas que ha realizado en el programa y empieza a elaborar una historia musical o narrativa, cualquiera de las dos como ella prefiera, con toda la secuencia de sus trabajos. Ella elige hacer el ejercicio mediante la elaboración de una pieza musical. Elabora una pieza musical con la flauta y luego con las placas, lo que nosotros le llamamos una marimba, usualmente, lo que usualmente le llaman una marimba, son las placas, y muestra claramente el paso de la tristeza y el odio a la tranquilidad. Prefiere que ahora ve la tristeza como una amiga a la que se le puede escuchar para saber qué le pasa y luego expresar lo que le pasa y sentirse bien. Miremos entonces ahora los cambios de genograma. Ya tenemos no relaciones conflictivas, sino relaciones distantes. Relaciones sí de unión, bien. Y ahora pues hay una convivencia entre la novia del padre, él empieza a conformar un hogar, ya no la novia sino su pareja, la niña, pero en este momento la niña hace una clara diferenciación de que pues esta señora no es su mamá, sencillamente es la pareja de su padre que cumple unas relaciones maternas, unas funciones maternas y tiene una buena relación con ella. La madre de la niña establece una relación definitiva de convivencia con el otro señor, tiene un hijo, gesta un hijo, y la relación ahora del padre de la niña es una relación distante. Bien, los cambios que encontramos entonces en la niña, ya casi para finalizar, son la identificación y expresión de emociones respecto a su relación con la madre, el padre y la compañera del padre, o sea, identifica claramente su relación y los roles de cada uno de ellos, identifica el significado de la figura materna para ella, reconoce y valora el rol del padre y madre, o sea, el doble rol que ejerce su padre, empieza a generar una capacidad simbólica para simbolizar y expresar sus emociones mediante la expresión artística y la palabra de manera asertiva.
se da una reorganización, como lo podemos ver en el genograma de roles y límites familiares. Hay una discriminación entre la fantasía y la realidad como posible en su historia de vida en relación con la figura materna, al punto de acabar ya con la fantasía. Se da a la niña una capacidad reflexiva con un uso de la autoobservación y la capacidad para dar cuenta de sus emociones. Hay una identificación y movilización del ocultamiento emocional como estrategia de afrontamiento, es decir, esa estrategia de afrontamiento cambia y se da lugar a la expresión de las emociones. Se da un fortalecimiento del vínculo afectivo padre-hija, diferenciando las emociones del uno y del otro, es decir, hemos vivido historias similares, pero no somos iguales. Y tenemos la misma historia de manera idéntica. Disminución considerable de su comportamiento ansioso con los adultos y agresivos con sus pares. Bien, el nivel motivacional hacia el cambio que producen los niños el trabajo con los elementos artísticos, es decir, con los instrumentos musicales y la estimulación que estos y las diferentes actividades del programa producen en el niño una exaltación de la imaginación y la creatividad que son propias de esta edad. La inmensa posibilidad que la música brinda como vínculo de comunicación no verbal y por ende de identificación y de expresión de emociones. Debe resaltarse también la gran importancia que tiene dentro de un proceso de este tipo el compromiso que tuvo la niña y que tuvo el padre. ¿Bien? Para permitir conocer su historia de vida y para permitir identificar los significados dentro de esta y empezar a cambiar, a redefinir, a generar unas nuevas formas de concebir esa realidad. Bien, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. ¿Qué determina el número de las sesiones? Muy bien, el número de las sesiones la determina el proceso de cada niña. Ninguna niña tiene un número de sesiones igualitaria, lo mismo los padres. Dependiendo del avance y del progreso de los niños se van dando el número de sesiones. Bueno, y dentro de esto también hago una aclaración. Bueno, hay varios criterios para determinar el número de sesiones. Primero, la disponibilidad y la motivación. Como bien sabemos, un proceso de intervención terapéutica no se puede forzar. Nosotros vamos chequeando un poco la motivación del niño, la disposición del niño. Obviamente siempre se presentarán resistencias, eso lo tenemos en cuenta, pero miramos hasta qué punto la niña como sistema nos puede soportar la intervención para no entrar a violentar. Eso por un lado. En segundo lugar, el nivel cognitivo también del niño. Aunque todos los niños están en un nivel de inteligencia promedio, a veces vemos que hay unos niños con mayor capacidad para desarrollar procesos de autoobservación, de análisis, de síntesis, bien, que otros niños. La posibilidad que el niño tiene también para expresarse. Hay unos niños, por ejemplo, tuvimos el caso de una niña con un mutismo, o sea, la niña de espacios externos del proceso de terapia hablaba perfectamente, pero una vez llegada al proceso de terapia, en mutismo total, se intentaron diversas estrategias y aún así la niña no tenía expresión ni a través de la simbolización con los instrumentos, ni el dibujo, ni en la narración, ni nada. Ese proceso lo suspendimos temporalmente, después de 6 meses volvimos a abrirlo, entonces a veces dejamos unos espacios, los reabrimos. Cuando volvimos a abrir el proceso, la niña ya empezó a conversar, ya empezó a narrar eventos. Entonces, las características de las niñas, si las niñas permiten el reconocimiento de sus recursos o no, bien, todos esos son criterios para determinar el número de sesiones. Mercedes, yo tengo una pregunta con relación a este caso que nos estás presentando, que es muy relevante, muy importante y que, bueno, nos da una visión bastante amplia de lo que nosotros también en Perú podemos trabajar. Y sobre todo quisiera que nos comentes algo acerca de lo que es el test de los cuentos de hadas, ya que aquí en nuestro país no lo conocemos mucho, para que tengan conocimiento nuestros estudiantes, ¿no? De qué manera, en qué casos, al margen del caso que nos has presentado, se puede aplicar y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta, cuáles son los indicadores en los cuales nosotros podemos utilizar este tipo de test y qué perfil psicológico es necesario o en qué casos los recomiendas. Bien, el test de los cuentos de hadas es un test, primero que todo es un
test muy interesante porque a pesar de ser un test proyectivo, es un test que está validado psicométricamente. Entonces nos da las dos posibilidades. Es un test que evalúa la formación de la personalidad del niño. Está desde los niños de 6 a los 12 años de edad y niños o niñas de cualquier población socioeconómica, sean escolarizados, no sean escolarizados, y lo que pretende es entrar a determinar el estado emocional del niño. Evalúa categorías emocionales como por ejemplo moralidad, cómo se relaciona el niño frente a la norma social, frente a la culpa, evalúa depresión, evalúa ansiedad, evalúa agresión, 3 tipos de agresión. Agresión tipo A, que es la agresión latente, toda aquella fuerza, carga que nosotros tenemos agresiva pero que no se manifiesta, una agresión por dominancia, una agresión por celos y una agresión frente a estímulos determinados. Evalúa necesidad afectiva, a necesidades orales, que tiene que ver con todos aquellos factores de nutrición iniciales durante el proceso de desarrollo del niño. Esta es una prueba que está basada desde la teoría psicodinámica, especialmente desde la teoría de Bruno Bettelheim, que fue pues un psicoanalista que trabajó mucho sobre los cuentos de hadas. Evalúa también niveles de represión y mecanismos de defensa. Esta prueba se basa en los cuentos de hadas tradicionales, el cuento de el cuento de Caperucita Roja, el cuento de Blancanieves y cualquier cuento de gigantes que conozca el niño. El prerequisito, la característica es que el niño deba haber conocido los cuentos con anterioridad, conozca los cuentos, los haya introyectado. Y al momento de la prueba lo que uno hace es presentarle láminas. La prueba trae unas láminas de los personajes de los cuentos de hadas, a partir del cual el niño empieza a decir cómo se siente el personaje, qué está haciendo el personaje, cuál es el verdadero personaje de los cuentos de hadas, qué personaje le causa temor, etcétera. Lo que se pretende con ello es que el niño se identifique con el personaje del cuento de hadas y empiece a dejar ver todo su estado emocional. Bien, las figuras de la bruja, por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, y la figura del gigante tiene una representación proyectiva de las figuras parentales. Allí se empieza entonces también a mirar cómo está la relación con la figura materna, cómo está la relación con la figura paterna. En eso consiste esta prueba. Es una prueba muy sencilla de aplicar, se aplica en un promedio de 45 minutos, 1 hora, muy sencilla de calificar y pues como les digo, está completamente estandarizada para evitar pues el nivel de subjetividad del evaluador. Bueno, queremos agradecerte, Mercedes, ya que con este último tema, no sé si algunos de ustedes tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta con relación a la exposición de la magíster Mercedes Abreu. Estamos agradeciendo nuevamente a la magíster Mercedes Abreu por su participación, por habernos podido compartir este caso con nosotros y también haber mostrado la investigación que ella ha hecho y sigue realizando en esta línea. Como se mencionó, pues es ella una docente investigadora de la Universidad La Salle de Colombia y nuevamente la Universidad Las Peruanas le da las gracias por compartir esa experiencia. No sé si tienes algunas palabras adicionales, Mercedes, te dejo el micrófono. Gracias, Cleo. Hay una pregunta de Rosario, ¿hay tiempo para responderla? Claro que sí, sí. Bien, Rosario nos pregunta que pues no incluimos a la novia del padre. No, en el proceso de la niña no se incluyó a la novia del padre, sin embargo en el proceso del padre sí. Pues yo en este momento les estaba contando la experiencia de la niña para mostrarles la estrategia que creamos narrativa musical. Sin embargo, en el proceso de psicoterapia del padre sí fue incluida la novia. Se incluyó con el objetivo de elaborar todo lo que es el proceso de construcción de pareja para que pues el señor no se uniera a ella solamente por buscarle una madre a la hija,
sino identificando realmente si esa era la mujer que él quería elegir como pareja. Muchas gracias a ustedes. No sé si alguien tiene otra pregunta. Creo que muchas de las cosas que uno pueda decir también se amplían a partir de sus preguntas. Bueno, muchas gracias a todos.